Hola a todos, yo soy Alberto Muñoz y hoy vengo a hablar acerca de la conducta moral, relativa a la lectura 49 del libro Decisiones instintivas. La presentación se organizará del siguiente modo. Comenzaré hablando acerca de qué es la conducta moral y los términos de salirse de la fila y regla por defecto. Proseguiré hablando acerca de cómo comprender la conducta moral, las instituciones morales y de cerebro hendido. A continuación hablaré acerca del cálculo hedonista y las concesiones mutuas y para finalizar expondré unas conclusiones y las extracciones que he encontrado acerca de las aplicaciones a la ingeniería del software. Pues bien, ¿qué consideráis que es la conducta moral? La conducta moral puede definirse de manera muy distinta. Algunas de ellas pueden ser las siguientes, como un conjunto de acciones de las que tenemos que responder justificándolas responsablemente, un conjunto de normas, creencias, valores y costumbres que dirigen o guían la conducta de grupos de personas en la sociedad, o como diría Albert Einstein, la moralidad no tiene nada de divino, es un asunto puramente humano. Acerca del término salirse de la fila, lo mejor es que lo veamos con un ejemplo. A este grupo de soldados, de unos 500 aproximadamente, pertenecientes al batallón 101 alemán, concretamente situado en Polonia, se le encargó una misión que antes no habían realizado. El comandante de la época, el señor Trapp, indicó que esta misión procedía de altos cargos y que consistía en asaltar un pueblo de unos 1800 judíos para capturar a los varones mayores de edad y matar a las demás personas. A este grupo de soldados se le dio la oportunidad de rechazar la misión, lo cual era un hecho insólito en los tiempos que corrían, y sin consecuencia alguna. Tras un breve periodo de tiempo para pensar, aproximadamente una docena de estos 500 dio un paso al frente y rechazó la misión. El resto del grupo llevaría a cabo la matanza, pero debido a la crueldad de esta, muchos de ellos no pudieron seguir con misiones posteriores. Entonces debemos preguntarnos por qué llevaron a cabo semejante matanza si muchos de ellos no estaban de acuerdo. Una posible respuesta podría estar en el libro Aquellos hombres grises, el Batallón 101 y la solución final en Polonia. Un posible motivo podría ser el antisemitismo, que consiste en la hostilidad hacia los judíos basada en una combinación de prejuicios de tipo religioso, racial, cultural y étnico. Sin embargo, este no era el principal motivo, ya que este grupo de soldados procedía de la ciudad de Hamburgo, la cual era famosa por ser una de las menos nazis de Alemania e incluso considerada antinazi. Otro dato importante que se averiguó era que estos soldados habían sido formados antes del nazismo, por lo que estaban en la cultura de aceptar otras ideologías. Otro posible motivo pudo ser el miedo a la autoridad, a no ascender profesionalmente o simplemente a represalias. Sin embargo, claramente este no fue el motivo, ya que, como hemos dicho anteriormente, se les dio la oportunidad de renunciar sin ninguna consecuencia. Pero entonces, si ni el antisemitismo ni el miedo a la autoridad habían sido los motivos, ¿cuáles podrían haber sido? Pues claramente el hecho de no romper filas. Este grupo de soldados se identificaba con sus camaradas, por lo que seguían una regla social de no romper filas. Destacaba el fuerte impulso que sentían de no abandonar la fila y abandonar al resto. Esto significaba incluso algo más fuerte que el hecho de asesinar personas. Era más fácil disparar que abandonar el grupo. En cuanto a las reglas por defecto, estas pueden tener una influencia muy significativa en las personas, por lo cual condicionan la toma de decisiones de estas. Un ejemplo puede ser el de los donantes de órganos. En países como Estados Unidos, miles de personas mueren al año esperando una donación.
En este ejemplo vamos a ver cómo en países como Estados Unidos y Alemania un 28% y un 12% respectivamente son donantes. En cambio, en países como Francia y Austria, este porcentaje es del 99,9%. Entonces, ¿a qué se debe esta diferencia entre los países? ¿Son mejores personas unas que otras? Otro dato importante es que en los países donde el porcentaje es menor, las campañas son usadas habitualmente. En cambio, en los países donde el porcentaje es más alto, no son necesarias. Esto se debe a que la regla por defecto en países como Estados Unidos o Alemania es que nadie es donante a no ser que quiera serlo. En cambio, en el resto de países todos son donantes desde que nacen. Algunas de las razones por las que la regla por defecto influye tanto en la toma de decisiones es porque aceptamos ya lo establecido. Como esto es aprobado por los demás y los demás también lo realizan, nosotros también. Y por lo tanto nos fiamos. A continuación hablaremos sobre cómo comprender la conducta moral. Los seres humanos estamos altamente capacitados tanto para la moralidad como para el lenguaje. Somos capaces de distinguir sutiles diferencias. Y esto puede variar en función de la cultura. También puede estar influenciada por otros factores. En la lectura, el autor habla acerca de 3 principios. El primero, el de no ser consciente, es decir, la conducta moral aparece en la conciencia y actuamos en base a ella, y por lo tanto no encontramos un sentido lógico. El segundo es el de raíces y reglas, vinculada a 3 raíces, la individual, familiar o comunidad, y un objetivo emocional. Por último, la del entorno social, en la que la conducta depende del entorno social. Es decir, conociendo las reglas que orientan a las personas, podemos evitar algunos desastres. A la hora de hablar sobre el sentimiento moral, un claro ejemplo se puede ver entre dos individuos de diferentes posiciones políticas. El hecho de que estos individuos no coincidan en sus ideas se debe a ciertas convicciones sociales o simplemente a una cuestión personal. Es cierto que cuesta entender la moralidad de los demás. Por ejemplo, mientras que en Occidente nos centramos en conductas morales personales, en otros países la conducta moral está más centrada en la comunidad. Relacionado con este tema, ¿quién no ha dicho alguna vez en su vida la frase o término de "no sé por qué, pero sé que está mal"? Esta forma de razonar se produce debido a que somos inconscientes de nuestras razones morales y por lo tanto tendemos a justificar nuestras decisiones morales. Una manera de ver cómo este término varía en función de, por ejemplo, la cultura es en este ejemplo. Hay culturas en las que comerse el cerebro de un familiar difunto es honrarle y no hacerlo es traicionarle. A nosotros nos parecería que es una exageración, pero sin embargo, para ellos es lo normal. Respecto a las instituciones morales, estas se caracterizan por estar formadas por personas organizadas. En estas instituciones se actúa en base a unas reglas o códigos conocidos como pureza, en donde se dictamina lo correcto de lo incorrecto. Y por supuesto se ejerce un gran impacto sobre los integrantes. Y por lo tanto afecta a la conducta moral de estos. Un ejemplo es el de los jueces ingleses. Estos jueces a menudo no poseen formación jurídica y su labor consiste en ir una mañana cada semana o cada 2 semanas y entre 3 miembros tomar decisiones. Según las leyes deben basarse en muchos aspectos, como la personalidad, naturaleza, gravedad del delito, etc. Sin embargo, no se les proporciona la manera como deben combinar estas, y su sistema no proporciona un feedback para observar si sus decisiones son justas o no.
Estos jueces, debido a que en muchos casos no tienen la información necesaria para juzgar de manera adecuada, se guían por la intuición. Respecto a las instituciones de cerebro hendido, estas se caracterizan por el hecho de que no hay supervisión y los miembros tienden a protegerse a ellos mismos. Una característica importante de las instituciones de cerebro hendido es que pueden imponerse castigos morales por el hecho de inventar si se es consciente de ello. Un ejemplo puede ser el de los jueces visto anteriormente. Estos jueces en ocasiones se guiaban por la decisión que había tomado la policía, por lo que si había ocurrido algún error no se solucionaba, y en el caso de que alguien protestara siempre echaban balones fuera. Dentro de las instituciones de cerebro hendido vamos a hablar acerca de las personas de cerebro hendido. Lo primero que tenemos que saber es que este término se produce debido a la conexión entre los hemisferios derecho e izquierdo. En un experimento con una persona de cerebro hendido, a esta se le mostró en su parte visual izquierda un cuerpo desnudo, a lo que ésta respondió comenzando a reír. Se le preguntó a qué se debía tal risa y contestó que a la corbata que llevaba puesta. La explicación a esto era que la imagen se transmitía solo al lado derecho del cerebro, el cual es el no verbal, por lo que la parte izquierda debía dar respuesta aunque no hubiese obtenido información. El lado izquierdo, es decir, el verbal o también conocido como intérprete, se encarga de inventar historias a posteriori, para intentar dar explicación a las conductas del lado derecho. Respecto al término de un cálculo hedonista, tal y como hemos comentado, los sentimientos morales se basan en reglas generales inconscientes. La ventaja de disponer de un número de reglas menor es que se pueden entender, memorizar y seguir fácilmente. Para explicar el término de un cálculo hedonista vamos a poner un ejemplo. ¿Es correcto torturar a algún sospechoso de terrorismo con el fin de proteger a un país? En este punto surgen dos argumentos. El primero es el de considerar ambas consecuencias, tanto la de torturar como la de no hacerlo. Los resultados de estas serán los determinantes a la hora de elegir la forma en la que actuar. El argumento 2 establece que al haber principios morales como el de no torturar, este tiene prioridad sobre cualquier otro. Según el matemático Blaise Pascal, el cual se dedicó a hablar en el siglo XVII sobre el tema, lo importante son las consecuencias de las acciones y no las acciones en sí. Relacionado con este tema y personaje aparece la idea de maximizar la felicidad. El término de maximización de felicidad se debía dar como respuesta a problemas morales. Esta consistía en la evaluación de los pros y los contras antes de tomar una decisión. Por ejemplo, el hecho de creer o no en Dios no debía basarse en la fe ciega, sino en pros y contras. Si se cree y no existe, nos privamos de placeres materiales, pero si no se cree y ésta resulta existente, nos vendrá una condena y sufrimiento eterno. Relacionado con el término de maximizar la felicidad, apareció el inglés Jeremy Bentham, el cual estableció un cálculo para poder obtener la felicidad máxima. Este cálculo consistía en establecer el valor de cada placer o dolor en función de 6 elementos: la intensidad, la duración, el grado de certeza, la lejanía, la fecundidad o la pureza. Bentham determinó una serie de instrucciones que nos llevarían a encontrar la acción que proporcionaba la máxima felicidad. La primera consistía en sumar los valores de los placeres y dolores para establecer un equilibrio. La segunda consistía en repetir el punto 1 para el resto de personas. Una vez se tenían los resultados, se establecía el equilibrio. Posteriormente se llevaba a cabo el proceso para todas las acciones posibles. Por último, se elegía la acción con puntuación más alta, la cual proporcionaba la felicidad máxima. Sin embargo, este método para la obtención presenta un problema. ¿Qué ocurre si no hay un mecanismo conocido
para obtener los valores de los cálculos. Hay ciertos escenarios en los que es imposible calcular estos valores. ¿Son inmorales las concesiones mutuas? Supongamos que una pareja joven y muy enamorada comienza una vida juntos. Estos comienzan a trabajar, ganar dinero y piden una hipoteca para comprar la casa de sus sueños. Al tiempo se arruinan y pierden todo, por lo que deciden hacer un viaje a Las Vegas para intentar recuperar el dinero perdido. Sin embargo, la suerte no está de su cara, por lo que vuelven a perder todo. En este momento aparece un millonario, el cual se les acerca y les ofrece 1.000.000 de euros a la mujer a cambio de una noche con él. Todo tiene precio. Algunas personas afirman que hay valores sagrados que no pueden ser comprados con nada. Sin embargo, como todos sabemos, el mundo en el que vivimos es de recursos escasos, por lo que hay un último momento en el que todo tiene precio. Volviendo al ejemplo de la pareja, la cuestión está en considerar la felicidad como algo sagrado o como mercancía. Si la pareja aceptara, ganarían el dinero, pero puede que perdiesen la relación. Respecto a lo que estamos dispuestos a vender, varía en función de muchos aspectos, como puede ser la cultura en la que te has desarrollado, la manera de pensar o la propia situación actual. Lo normal es que todos poseamos una serie de valores morales los cuales nos guían entre lo que aceptamos vender y lo que no. Respecto a las conclusiones que he llegado, es que en prácticamente todos los grupos de personas afines o iguales se pueden ejercer presiones en base a conducta o incluso llegar a establecerse normas sociales. El hecho de imponer una serie de reglas o la manera en la que transmitirlas puede suponer una gran diferencia en la conducta de las personas, como por ejemplo en la regla por defecto de los órganos. Por último, la conducta moral puede utilizarse como un arma de doble filo, ya que puede utilizarse de manera positiva, pero también en muchos casos de manera negativa. Respecto a las aplicaciones a la ingeniería del software extraídas de la lectura, una de ellas puede ser la toma de decisiones por uno mismo, intentar no ser influenciado por un entorno que tal vez pueda estar equivocado. Saber salirse del grupo puede llegar a ser una buena decisión. Otra aplicación podría ser la de asegurarnos de que elegimos lo que queremos, no fiarnos de lo que exista por el hecho de que ya exista, y por lo tanto que pudiese ser correcto. Por último, el hecho de ser capaces de dar una respuesta lógica ante una situación en lugar de buscar excusas o justificaciones. Muchas gracias a todos por verlo y si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios o el próximo día en clase.